Hola, en este video quiero compartirte mis conclusiones personales sobre un tema que me ha inquietado desde que inicié la carrera de diseño gráfico en 1996. Algunos profesores, defendiendo la postura de que para ser buen diseñador gráfico había que ser sumamente creativos, originales y expresivos, nos empujaban a vivir la disciplina como si fuéramos una especie de artistas plásticos, mientras otros maestros establecían que nuestro deber era entender el diseño de manera objetiva. Recuerdo que uno de ellos decía: como profesional, no puedes estar a expensas de que la musa inspiradora te visite antes de que llegue la fecha de presentación con el cliente. ¿Cuál es el enfoque correcto? Yo te explico mi punto de vista en este video. La historia del diseño gráfico registra que sus bases fueron fincadas por artistas, principalmente plásticos. Es un hecho también que el diseño gráfico es una disciplina de apreciación y su eficiencia se mide, en primera instancia, por su aspecto. Que un cliente juzgue nuestro trabajo a partir de sus gustos personales es algo real y constante. Atraer la atención del público a partir de cautivarlo con la belleza de nuestra propuesta gráfica es algo que todos queremos y buscamos. En un video donde intento explicar qué es el diseño gráfico, comento que el diseño gráfico no es arte, y defiendo esa postura, pero debo reconocer que la relación que existe entre esta disciplina y el arte es innegable. Por otro lado, también está el hecho de que el diseño gráfico es una profesión, una disciplina que se forma en universidades para atender necesidades de identificación y comunicación gráfica en la sociedad. Pero es la misma vinculación con el arte la que se contrapone con esto y pone obstáculos para consolidar el diseño como una actividad profesional. El arte es estética, incluso desde las apreciaciones más extrañas o bizarras que se tengan de la belleza. Es expresión, no tiene ataduras porque exige del artista plena libertad para crear. La actividad profesional se mueve en otra dirección, ya que requiere que se tenga un control total de la situación. Se espera que el prestador de un servicio dé respuesta clara a las necesidades que tenga un cliente. No hay una libertad creativa, sino la imperiosa necesidad de hallar la directriz que lleve a la solución de un caso. Me parece que esta dualidad genera muchas confusiones, sobre todo en los diseñadores que recién incursionan en la carrera, justo como me pasó a mí. ¿Qué hacer entonces? ¿Cuál es la postura correcta? Considero que lo primero que hay que hacer es reconocer que existen, de manera muy general, tres facetas o enfoques de la enseñanza y práctica de esta disciplina. Una, en la que se puede ver al diseño gráfico como un medio de expresión gráfica o plástica. Otro, en el que se le aprecia como un medio de comunicación gráfica para la atención de necesidades de esta índole. Y un tercero, en el que se le observa como una profesión. En relación a la primera, debo decir que parte de la formación que se da en la carrera pretende fomentar el desarrollo expresivo o hasta podríamos decir artístico en el estudiante. Hago las comillas porque no es la finalidad de la carrera, esta no busca forjar artistas, pero el propósito de establecer materias como historia del arte, técnicas de representación, tipografía, ilustración, fotografía y otras similares es generar en el diseñador una habilidad técnica específica, pero además una sensibilidad artística y una cultura visual vasta. Tener la capacidad de registrar estilos gráficos, saber reproducirlos, reconfigurarlos y sobre todo entender en qué situación aplicarlos es algo indispensable en la profesión. Respecto al segundo, las escuelas de diseño buscan transmitir a sus alumnos el conocimiento necesario para la comprensión y manejo de la comunicación visual y gráfica. Se llevan materias como semiótica, comunicación, señalética, diseño de la información, diseño editorial, diseño de marca gráfica, identidad corporativa, mensaje publicitario y muchas otras más que tienen como finalidad principal atender este aspecto. Considero que esta visión del diseño gráfico es la de mayor atención en estos tiempos. Antes, en los inicios de la profesión, me parece que fue la del primer enfoque.
en la que se busca concebir el diseño como un medio de expresión y pues obviamente medirlo a partir de su estética principalmente. Finalmente está el tercer enfoque. En él las universidades pretenden instruir al diseñador en la solución de problemas de comunicación para terceros, en la gestión de proyectos e incluso en ayudarlo a entender cómo y cuánto cobrar por sus servicios. Existen materias como mercadotecnia, gestión de proyectos, ética, costos y presupuestos, entre otras, enfocadas concretamente a este tema, pero también se adiestra al estudiante en este rubro desde otras materias. Esto cuando se realizan ejercicios prácticos simulando un escenario en el que un cliente demanda la solución de un problema de comunicación ficticio y eso se resuelve en las clases. A mi parecer, un diseñador gráfico se constituye esencialmente de estas fases. Todas para mí son necesarias, sin embargo, considero que no se deben aplicar en la misma proporción. Desde mi punto de vista, el enfoque que debe dominar en el diseñador es el asociado a la comunicación gráfica, porque es ahí donde se encuentra la mayor parte del conocimiento que necesita un diseñador para realizar su trabajo con eficiencia. Si dominara el primero, el de un enfoque ligado a la expresión gráfica, se entraría en un conflicto de intereses, sobre todo con el tercer enfoque, que tiene que ver con la práctica de esta actividad como una ocupación o oficio que brinda servicios a alguien y que espera además recibir una remuneración por eso. Como ya mencioné, el que es artista y se expresa necesita libertad creativa, de tal forma que servir a un cliente anula completamente esa posibilidad. No quiero decir con esto que un diseñador no pueda hacer carrera como artista. Al contrario, yo conozco algunos casos exitosos. Lo que creo que ocurre es que el artista no es un prestador de servicios a terceros, es decir, no trabaja en función de las necesidades de otros, sino en las propias. En todo caso, el artista es en sí mismo su propio cliente y resuelve su trabajo con base en sus propios gustos, intereses o necesidades expresivas. Genera un producto con ello y eso es lo que pone a la venta. Habrá alguien a quien le gusten sus piezas artísticas y las compre, y habrá quien considere que no es algo que valga la pena. Y si fuera más preponderante el tercer enfoque, probablemente se estaría ante un buen negociador, pero con resultados pobres en términos del servicio que brinda. Siguiendo este planteamiento, las proporciones que sugiero establecen un equilibrio sobre el perfil que debe conformar un buen diseñador gráfico. Pero tú podrías tener tu propia relación de dominancia. Lo que creo que no es posible, y que es lo que genera la confusión en el diseñador, es querer empatar dos enfoques en el mismo nivel de importancia, buscando que ambos incluso ocupen el mismo espacio. Muchos profesores y gente del gremio piensan lo contrario, sobre todo los que profesan la doctrina de la creatividad, y las aulas en las escuelas de diseño son el escenario perfecto para venderle al alumno la idea de que ante todo se debe innovar y crear, justo como lo haría un artista. Esto para resolver exitosamente un proyecto. Digo que las aulas son el lugar ideal para fomentar esta falsa idea porque el profesor puede elegir un proyecto ficticio a su antojo y lo puede llevar por el rumbo que él quiera porque no hay un cliente ni circunstancias reales que condicione tu trabajo. Inclusive, muchos docentes usan como ejercicios casos ficticios que incumben solo a grandes corporativos y es casi seguro que en tu vida profesional no te toque nunca resolver algo similar, lo que puede generar en ti una sensación de rezago o incapacidad, pero eso no es así. Según cifras del INEGI, actualizadas al 2019, en México, las microempresas, es decir, aquellas que integran entre 1 y 10 empleados, representan el 95.4% del total de las empresas del país. Las pequeñas empresas constituyen el 6.8% y las medianas el 0.8%. Las grandes ni siquiera figuran en este esquema. Con este parámetro podemos tener claro que muchos de nuestros clientes serán principalmente pequeños negocios y acaso pequeñas empresas, pero eso por supuesto no tiene absolutamente nada de malo. Luego están los congresos y conferencias,
que en su mayoría exhiben a ponentes que no dicen nada sobre sus métodos o procedimientos de trabajo y solo lucen sus diseños, resultado de la intervención de muchas mentes, no solo la de ellos, porque la labor de un diseñador gráfico es así. Es solo una parte de procesos en el que intervienen otras disciplinas. Sin embargo, esos ponentes que se asumen como artistas dirigen su discurso de tal forma que te hacen creer que lo que observas es algo así como su obra, pero omiten toda la parte del proceso en la que los clientes o las circunstancias dictaron cómo debió resolverse el proyecto y no ellos. Algo parecido pasa con algunos libros de diseño, sobre todo los de la editorial Gustavo Gili, que más bien son catálogos de trabajos, muy padres sí, pero que no te explican cómo llegar a los resultados que ahí ves. Yo recuerdo que algunos años después de egresar de la carrera, pude comprarme un libro titulado Diseño de revistas de la editorial Gustavo Gili, que no me sirvió realmente de nada. En él solo se mostraban despachos y los trabajos más sobresalientes de estos en materia de diseño editorial. ¿De qué te sirve eso? Solo viene a ti una sensación de que aún te falta muchísimo por avanzar y no tienes idea de cómo comenzar ese camino. Los concursos de diseño también suman a esta imagen distorsionada de lo que debe ser un buen diseñador, porque la mayoría de las veces los ganadores de dichos eventos no son trabajos excelentes desde el punto de vista de la comunicación gráfica, porque son elegidos por jurados que muchas veces no tienen conocimiento alguno sobre el tema. Además, las bases con las que se orienta a los participantes no proporcionan información necesaria para abordar el caso de manera profesional. Hago hincapié. Se busca equivocadamente empatar la parte expresiva o artística de un diseñador con el perfil de un prestador de servicios de comunicación gráfica. El caso, por ejemplo, de la Bienal Internacional de Cartel en México es digno de atención. Se trata de una asociación civil concebida con el propósito de crear un proyecto internacional dedicado al cartel, con la premisa de que este es un medio de transmisión de mensajes tan efectivo que debería existir un agente encargado de recolectar la información para hacer historia de la gráfica. Desde 2011 realiza un concurso internacional de cartel, esto cada 2 años. En él pueden participar todos los diseñadores gráficos que quieran. Se hace una selección y de esta se eligen ganadores en varias categorías. Todo esto se oye pues muy bien. El asunto es que es un evento de diseñadores para diseñadores y fomenta más el enfoque artístico y expresivo que el de un prestador de servicios de comunicación gráfica. Porque, como la mayoría de los concursos de diseño, las bases para participar no tienen nada que ver con el reto que representa trabajar un proyecto real. Algunos detractores de este concurso dicen que el cartel no debería estar en un museo, porque ahí es en donde se exhiben los trabajos seleccionados, sino que debería estar en la calle, no ser evaluados por un jurado sino por el público, y no cumplir un fin decorativo y estético, sino uno funcional y de comunicación para la sociedad en general. En fin, estas son mis conclusiones personales. Antes de irme, quiero dejarte estas recomendaciones. Determina tu perfil. Si te es posible, define cómo quieres sacar provecho de esta carrera, para convertirte en un artista o para ejercer el diseño como un oficio. Si lo que te interesa es ser un profesional de la comunicación gráfica y prestar servicios en este campo, debes entonces tomar en cuenta lo siguiente. Sé más objetivo que expresivo. No midas los resultados de tus trabajos en función de su apariencia, sino por el nivel de efectividad que tengan para comunicar un mensaje determinado. No busques imponer un estilo propio. Atiende las necesidades que marca el proyecto que debes resolver. Está bien que seas muy bueno dibujando anime, que domines la ilustración, la fotografía o cualquier otra técnica, pero debes ser consciente de que eventualmente tendrás que emplear una técnica de representación que no es la que domines o la que te guste. Si te ayudó este video, dale like y compártelo si crees que puede servirle a alguien más. Nos vemos en la próxima. Bye.